Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos ya en junio, mitad de año 2020. El programa de hoy, un programa distinto referido a la oftalmología. Un estudioso, el doctor Guillermo Iribarren. Atención, país. Querido doctor Guillermo, muchísimas gracias por prestarte a este reportaje. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo estás pasando la pandemia, Guillermo? Bueno, por suerte bastante organizado. Yo trabajo en el hospital alemán y, y bueno, en ese contexto es un lugar donde obviamente se reciben pacientes COVID positivos, pero por suerte nos pudimos organizar bien, como recomiendan que uno se organice para la atención en este tipo de situaciones y sin mayores contratiempos, por suerte. Guillermo, si me lo permites, antes de ingresar en la información que interpreto debe ser formativa en materia de oftalmología, porque es una especialidad la tuya donde no hay demasiada, como entiendo yo, debería haber difusión, especialmente en el plano, reitero, informativo y formativo. ¿Dónde naciste, Guillermo? Acá en Buenos Aires. ¿Tu escuela elemental, dónde la hiciste, la escuela primaria? La escuela primaria la hice en un colegio privado de Belgrano, en un colegio inglés en el Belgrano Day School, y el colegio secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Ah, bueno. ¿Eras un traga, Guillermo? Un poco. Muy estudioso. Muy bien. ¿Tenés recuerdo de la enseñanza elemental, de algún maestro, maestra o de la enseñanza media? Supongo que sí. Sí, sí, tuve en la primaria tuve muy buenos maestros de inglés sobre todo, que era un poco la especialidad del colegio donde iba, pero no solamente del idioma, sino porque aparte para aprender el idioma nos enseñaban otras materias, teníamos geografía, historia, y no era solo aprender a hablar en inglés, sino que con el inglés aprendíamos otras cosas. Y en el secundario, sí, en el secundario tuve algunos maestros realmente muy emblemáticos. Recuerdo uno de matemática que lo tuve durante todos los años del secundario, que era una persona bastante especial. Así que sí, tengo muy buenos recuerdos de todo lo que fue el aprendizaje mío, tanto en la primaria como en la secundaria. Muy, muy ¿Y buenos. papá, mamá viven, Guillermo? No, ya fallecieron. ¿Papá qué profesión tenía? ¿Cómo se llamaba? Mi padre era médico también, era médico y era oftalmólogo. Cuando uno asiste a tu consultorio, porque soy tu paciente, debo decirle al público, se encuentra con... hay varios con tu apellido, una familia de oftalmólogos. Sí, específicamente hay varias especialidades en medicina donde se da que hay varias generaciones de especialistas de la misma especialidad dentro de una misma familia. Por ejemplo, pasa en oftalmología, pasa en otorrinolaringología, en traumatología y otras especialidades que probablemente yo no conozca tanto porque no estoy tan familiarizado. ¿Tu abuelo era oftalmólogo? Mi abuelo era oftalmólogo y mi bisabuelo también. Tu bisabuelo también. Además de las buenas notas que estuve averiguando tenías como estudiante, tanto en la enseñanza media como en la universidad, ¿se requiere pasión por la medicina? Yo creo no diría que es pasión por la medicina, es pasión por lo que uno hace. O sea, yo el ejercicio de la profesión lo hago con pasión, pero también todas las demás cosas que hago que no tienen que ver con el ejercicio de la medicina, también las hago con pasión. O sea, todo lo que quiero hacer, quiero que salga lo mejor posible, o que quede lo más lindo posible, o si cocino algo que quede lo más rico posible. Creo que es algo que tiene que ver con la actitud que uno tiene frente a la vida en general. Eh, Creo que el hecho de ponerle pasión a las cosas que uno hace que las cosas salgan lo mejor posible, que en última instancia creo que eso que está bueno. No creo que necesariamente tenga que ser todo el tiempo así, pero es un estilo y a mí me gusta y lo he tratado de inculcárselo a mis hijos también y en general con la gente en la que participo de la formación de ellos trato de transmitirle un poco
todo este sentimiento que tiene que ver con el hecho de que, bueno, cuando uno le pone pasión a lo que hace, primero es mucho más entretenido, es mucho más divertido y uno no solamente hace lo que le gusta, sino que se divierte, la pasa bien y encima, si puede ayudar a alguien, mejor todavía. Tú dijiste mis hijos. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? Tengo tres hijos. Un hijo varón que se llama Nicolás, una hija Martina y un hijo que se llama Manuel. Dos varones y una nena. Así en ese orden. ¿Y qué hacen los chicos? ¿Alguno sigue la carrera de No, médico? ¿O ninguno son se dedicó a la medicina. Nicolás es músico y compositor. artistas? Y Martina estudió economía, pero tiene un emprendimiento que cocina cosas dulces y Te se dedica a salvaste. eso. Es una emprendedora, millennial, y Manuel es ingeniero químico y está trabajando de ingeniero químico. Mirá vos. Cuando las cosas las hacen con esa pasión, con ese amor, como bien lo defines vos, tienen asegurada una fama póstuma que no buscan tal vez. Porque de pronto alguien, el abuelo a un nieto, le dice, había un médico oftalmólogo que me operó de cataratas, me devolvió la vista, o trató mi mácula o alguna problemática, y queda en el médico esa fama póstuma en la que seguramente no piensa ni busca, pero esto es así. ¿Lo saben tus discípulos? Yo en general a ver, a mí los que me enseñaron fueron grandes maestros y gente formadora de gente. En realidad, en la época en que yo me formé, un poco estaba el lema o la idea de que hacer las cosas bien, dedícate mucho, que después todo vuelve, de alguna manera o de otra va a volver. Y con ese criterio yo me manejé a lo largo de toda la vida y la verdad que he tenido una vida increíble, llena de oportunidades y de beneficios de logros y de satisfacciones. Hoy en día es más difícil este tipo de planteo porque en general todo el mundo quiere cosas más a corto plazo, las cosas las quieren más rápido, no quieren esperar tanto, no tienen tanta paciencia y también hay determinadas cosas que en la época que yo era más chico estaban muy bien valoradas, por así decirlo, y que hoy en día no son tan importantes. Creo que en última instancia lo que yo trato de transmitirles es la pasión por lo que ellos hacen y sobre todo el hecho de que más allá de que hoy podemos tener muchos tutoriales para aprender a cómo hacer las cosas y realmente toda la información que tenemos de Internet y de todas las aplicaciones que están disponibles hoy en día nos facilitan enormemente la vida. Hay cosas que tienen que ver con la transmisión de las habilidades, con la enseñanza de las habilidades, con la transmisión de la experiencia y de ciertas cosas que forman el espíritu y la personalidad de cada persona que hace lo que uno después a lo largo de la vida puede ir haciendo cosas que sean, eh, que sean importantes o que sean trascendentes para los demás. O sea, yo por lo menos lo que sí me di cuenta a lo largo de mi vida y sobre todo en un periodo más medio, fue que en realidad yo realmente tenía y realmente lo que más me gustaba era hacer cosas que impactaran en los demás, o sea, que impactaran en forma positiva, ya sea tratando de ayudar a un enfermo a que esté mejor, tratando de formar a alguien para darle la oportunidad para que se capacite y sea mejor. Y por eso es que elegí la docencia como un elemento más de trabajo, para así decirlo, porque realmente, si yo tengo que pensar, una de las cosas que más me divierte es darle clase a los que están en la facultad, porque los que están en la facultad todavía están viendo a ver qué hacen, qué especialidad siguen. Me divierte darle clase a todos y transmitir la experiencia que yo pueda tener a todos, pero sobre todo a los que están como más verdes, por así decirlo, porque el que ya es oftalmólogo, ya eligió la oftalmología, bueno, está bien, quiere hacer lo mismo que yo hago, es fantástico, pero el que todavía está ahí pensando a ver qué hago, realmente
me emociona y es todo como un desafío darles clase para ver de qué manera los puedo motivar para mostrarles que lo que yo hago puede ser de pronto una buena oportunidad para ellos, ¿no? Qué lindo mensaje, qué lindo esto, me emociona. Sí. Y has hecho referencia a otros tiempos, no muy lejanos, los tuyos en tu formación en la universidad, por ejemplo. ¿Has tenido, al margen de tus familiares, tu ascendencia, algunos formadores en la especialidad a quien recordás? Sí, bueno, la verdad que hay mucha gente que me ha ayudado mucho, empezando por, bueno, de los que fueron mis dos o tres maestros más importantes. Uno era Roberto Sampaolesi, que ya falleció, pero que fue un referente dentro de lo que es la oftalmología nacional e internacional. Después José Badía, que, que- que ahora se ha retirado de la especialidad, pero que fue también un referente a lo largo de toda su vida, una persona muy, muy inteligente y muy formadora también. El doctor Jorge Bar, que todavía está en actividad. Ellos fueron los que más me ayudaron a formarme en todo, pero sobre todo también en el tema de retina, que es uno de los temas a los que más me he dedicado. Y después un montón de gente con la que he trabajado, no solamente en oftalmología, sino sobre todo en la parte docente y en la organización, en trabajar para las sociedades científicas y, y la organización de congresos y eventos y cursos y todo, bueno, lo que uno va haciendo a lo largo de toda su carrera. Para entrar, Guillermo, en la especialidad, insisto en aquello de que el gran público no tiene la ocasión, como hay tantas especialidades de las que se habla en los distintos medios. Yo mismo, que he entrevistado centenares de profesionales médicos y científicos, muy poquitas veces, y esto está mal de mi parte como profesional del periodismo científico, haber entrevistado a oftalmólogos, antiguamente, como le decíamos, a los oculistas, ¿no? Antes de entrar en las distintas enfermedades del ojo y del cuidado de nuestra vista, te habías referido como especialidad a la retina, y uno piensa que el que no sabe, pero por ahí ha leído, viste, 126 millones de células tiene una retina, y a partir de la retina te encontrás con que en el medio de la misma está la mácula, donde vos también hace un tiempo me decías: Jorge, ¿puedo hablar de la maculopatía? A ver si nos das una clase académica, pero también en lo posible de entendimiento para el gran público, Guillermo. ¿Qué es la maculopatía, por ejemplo? ¿O qué es la retina? Como prefieras, profe. La retina es, digamos, la parte nerviosa del ojo. Desde el punto de vista más estructural, es como si fuera una especie de empapelado que tiene el ojo por dentro. Las células que conforman la retina son neuronas, son células nerviosas, y revisten todo el ojo internamente. El ojo tiene un sistema óptico que está formado por la córnea, el cristalino, que son las estructuras y por donde pasa la luz a través de la pupila, y eso entra al ojo. Y ahí impacta en la retina, y estas células nerviosas de la retina reciben ese estímulo luminoso y lo transforman en un impulso que viaja por el nervio óptico, que es el nervio del ojo, que conecta el ojo con el cerebro. En realidad, el ojo hay que pensarlo como una parte del sistema nervioso que sale afuera para ver. El ojo tiene una serie de estructuras que lo que hacen es proteger esta retina que está en el interior del ojo. Tiene un sistema óptico que permite que las imágenes lleguen en forma nítida a la retina, y después tiene una serie de músculos y otras estructuras que hacen que los ojos se muevan y vayan de un lado para el otro mirando en forma sincrónica y armónica aquellos objetos que nos llaman la atención. Independientemente de eso, la retina, como les decía, es tejido nervioso, es un tejido muy sensible y altamente especializado, y hay un área de la retina que es el área central, que es lo que se llama la mácula. La mácula.
realidad todos tenemos mácula. Muchos pacientes vienen y dicen, yo tengo mácula, como que tienen la mácula enferma. Sí. Mácula tenemos todos. Maculopatía es el término genérico para las enfermedades de la mácula. Y la enfermedad más frecuente de la mácula es una enfermedad degenerativa de la mácula que viene con los años, que es una de las causas de discapacidad visual severa en pacientes mayores de 65 o 70 años. Es una enfermedad que es degenerativa, para la cual no tenemos un tratamiento curativo todavía, y que es una enfermedad que es un objeto de estudio y de atención permanente, porque estamos viviendo muchos años, y entonces en una etapa de la vida donde una de las mayores distracciones de las personas de edad avanzada es leer, empiezan a tener serias dificultades para leer, y entonces tienen mucha discapacidad y mucha invalidez, obviamente. Y sobre todo en los que empiezan más tempranamente en la vida también les da incapacidad laboral importante. Así que mácula es el área central de la retina, maculopatía es el término de la enfermedad de la mácula, y la enfermedad más frecuente sería la enfermedad macular relacionada con la edad, que es esta enfermedad que hoy en día se escucha mucho porque hemos llegado a vivir a edades muy avanzadas, entonces hay muchos más pacientes con esta enfermedad. Ahora, el gran público, Guillermo, cuando alguien tiene un familiar, un conocido, dice tiene una maculopatía, piensa, uy, se va a quedar ciego. No termina en la ceguera la maculopatía, ¿no es así, Guillermo? Por suerte no, porque son enfermos que en etapas avanzadas de la enfermedad tienen mucha dificultad para leer, pero la mayoría de los pacientes mantiene la parte periférica de la retina, que funciona bien, que está más sana, y entonces tienen lo que nosotros llamamos visión ambulatoria, o sea, no pueden leer, o sea, si miran el televisor les cuesta distinguir las imágenes, si miran el rostro de una persona no distinguen bien las facciones, pero tienen una visión periférica que les permite deambular y manejarse habitualmente con bastante independencia. Pero sí tienen una discapacidad importante porque de pronto les llegó la factura de la luz y quieren ver cuánto tienen que pagar y no lo pueden ver bien. Hay una cantidad de ayudas visuales que se utilizan en estos casos, que son lupas o anteojos de aumento especial, que a veces hay ópticas inclusive por radio, por televisión, que promocionan anteojos para maculopatía, que son estas ayudas visuales que muchos pacientes usan. Y hoy en día, aparte con todos los dispositivos, inclusive con los celulares que permiten ampliar el tamaño de la imagen, eso facilita mucho todo, porque si el enfermo de pronto no ve bien lo que está mirando, con el celular le saca una foto y lo amplía y ya lo ve mejor. Guillermo, un amigo, la mamá había que operarla de cataratas. Viene bien esto, no es del alemán, para tu tranquilidad. La tenían que operar de cataratas y la estaban preparando. Resulta que le descubren cataratas, a los 3 meses la estaban por operar de cataratas y ahí descubren una maculopatía. La pregunta que te hago, Guillermo, es la siguiente. ¿Qué pasó? Que cuando descubrieron las cataratas, 3 meses antes con un fondo de ojos, ¿no vieron la maculopatía? ¿Es normal esto? Cuando un paciente tiene cataratas, en general, la catarata es el cristalino, que es la lente que tenemos adentro del ojo que se pone turbio. Cuando nosotros miramos el fondo de ojo de un paciente, lo estamos mirando a través del cristalino. Si el cristalino está transparente, nosotros el fondo de ojo lo vemos claramente. Si el paciente tiene cataratas, podemos ver el fondo de ojo bastante bien, pero a veces no con tanto detalle ni con tanta claridad. Eso puede hacer de que en algunos casos unos pacientes que pueden tener alguna alteración en la mácula que no es tan evidente, al no ver bien por la catarata, nos demos cuenta una vez que sacamos la catarata al hacer la operación de que ese enfermo, aparte de tener la catarata, tenía alguna otra causa que no era la catarata, que estaba disminuyendo su visión. Hay algunos estudios que uno puede hacer en el preoperatorio que nos indiquen si es un paciente que tiene la mácula sana o la mácula con algún problema. Pero en muchos casos estos estudios, como también son estudios que utilizan sistemas ópticos que pasan a través del cristalino, muchas veces si la catarata es muy densa,
las imágenes que obtenemos en estos estudios no son del todo claras. Entonces, puede ocurrir de que haya pacientes que se operan de catarata pensando que van a recuperar buena visión, como pasa normalmente en la mayoría de los pacientes, pero que de pronto, después de la operación, tienen la sorpresa de que la recuperación no es tan fantástica porque había otro problema. Claro. Y la maculopatía. También puede pasar que el paciente estaba bien cuando se operó y al poco tiempo empezó con el problema de máculas y tenía cierta predisposición. Eso también puede pasar. ¿La maculopatía puede ser genética, Guillermo? Se está estudiando a nivel mundial cuál es el componente genético. Todavía no está completamente determinado, pero puede haber, como en muchas enfermedades, un componente hereditario que lo favorece. Esto hoy en día el poder hacer un estudio genético nos daría la información de si tengo cierta predisposición a desarrollarla. Todavía no está desarrollada una terapia génica. Toda esta información de cuáles enfermedades son genéticas tienen como resultado final el hecho de decir, bueno, si yo tengo un determinado gen por el cual puedo desarrollar determinada enfermedad, si yo desarrollo alguna droga o algo que bloquee la acción de ese gen, de alguna manera prevengo el desarrollo de la enfermedad. Y eso va a ser el futuro de la medicina para muchas enfermedades en los próximos años. Todavía son todos desarrollos que todavía están dentro de un plano experimental. Pero en realidad lo que se está estudiando es el componente genético de la enfermedad. Todavía no hay ninguna terapéutica para poder prevenir que aquellos que van a desarrollar la enfermedad no la desarrollen. Maculopatía seca, maculopatía húmeda, ¿cuál de las dos es más fácil de tratar desde el punto de vista médico? ¿Cuál es la más complicada, no? La más frecuente es la seca. La seca es una forma que, como su nombre lo indica, el tejido de la retina de la mácula se va atrofiando sin prisa y sin pausa en el tiempo, y para esta forma no hay mucho tratamiento salvo el dar complejos vitamínicos y algunas drogas que están en estudio pero que todavía están dentro de los ensayos clínicos. Las vitaminas que se dan tienen un efecto antioxidante que lo que buscan es frenar los procesos oxidativos que tienen que ver con el proceso degenerativo de la retina. Esa es la forma más frecuente y esa en general es de lenta evolución, por lo cual el enfermo va perdiendo visión lentamente, pero como que le va dando tiempo, por así decirlo. La forma húmeda, que es la forma menos frecuente, pero que es la más invalidante, hay todo un fenómeno de desarrollo de vasos anómalos en el área central de la retina, que estos vasos crecen, producen derrames, generan inflamación, y esta sí es de mucho más rápida evolución y a veces en poco tiempo genera una severa pérdida visual. Y esta forma de enfermedad ya hace más de 10 años que la estamos tratando con unas inyecciones intraoculares de unos medicamentos que se llaman antiangiogénicos, que lo que hacen es controlar el desarrollo de estos vasos anómalos para que no se produzcan o de alguna manera queden como controlados o que estos vasos que crecieron se achiquen y no generen toda esta distorsión. Y con este tratamiento hemos logrado mejores resultados que los que teníamos con los tratamientos previos, que se basaban básicamente en hacer aplicaciones de láser que cauterizaban estos vasos anómalos, pero generaban una cicatriz importante y una cicatriz en la visión. El único tema con estos tratamientos de las inyecciones es que el medicamento que inyectamos no es curativo, sino que el medicamento controla el proceso por un tiempo mientras queda dentro del ojo, pero después de un tiempo el medicamento se elimina y entonces muchas veces la enfermedad vuelve a activarse, por así decirlo. Entonces, en estos casos los pacientes reciben inyecciones periódicas en forma indefinida, por así decirlo. Y en algunos casos, después de un tiempo, de acuerdo a la evolución, a veces uno puede parar con las inyecciones o uno va espaciando un poco las inyecciones como para mantenerlo de la mejor manera posible. Con esta modalidad de tratamiento
muchos pacientes mantienen visión útil en el tiempo, y hay otros pacientes que, a pesar de cumplir con el tratamiento en tiempo y forma, igual la enfermedad sigue progresando más lentamente, y en un punto donde ya, si el enfermo ya ha perdido y no tiene visión útil, muchas veces uno discontinúa el tratamiento. Pero esta modalidad de tratamiento, que no es la ideal, pero que es la mejor que tenemos en este momento, porque de alguna manera permite que el paciente mantenga en muchos casos visión útil por un tiempo largo. Cuando estábamos hablando, que estabas hablando vos, nos estabas informando que la maculopatía seca Sí. requería de una medicación de vitaminas. ¿Qué vitaminas, por ejemplo? Un Bueno, complejo vitamínico. es un complejo multivitamínico que aparte tiene otras sustancias como la luteína, el zinc y otros que tienen en realidad este medicamento no se da porque el paciente tenga un déficit vitamínico, Ah, bueno, ahí sino está. que se da porque estos complejos de vitaminas y antioxidantes modulan un poco los procesos que tienen que ver con el deterioro de los tejidos. Entonces lo que uno intenta es controlar ese proceso o atenuar ese proceso. Pero no es específicamente que le doy vitaminas porque le están faltando vitaminas. Ah, mira vos. ¿En qué medida, Guillermo, la aparatología para la oftalmología ha avanzado de manera tal que a ustedes, como en otras especialidades, les pudiese permitir diagnosticar y tratar, desde el punto de vista tal vez quirúrgico, mejor las enfermedades? Y bueno, la oftalmología en los últimos 15 años ha tenido una evolución impresionante en lo que es Es que, todo lo que tiene que ver. perdón, es que una irrespetuosidad. Has dicho nada más que hace 15 años. A ver, la oftalmología viene evolucionando mucho en los últimos 25 años, pero en los últimos 15 ha tenido una evolución así como muy meteórica en todo lo que tiene que ver con imágenes y digitalización de la imagen, y sobre todo porque hay distintos equipos hoy en día que permiten tener imágenes en vivo prácticamente con una resolución prácticamente microscópica de los tejidos. Ahí está el tema. Entonces, determinadas patologías que antes las mirábamos con los métodos de observación normales que tenemos en el consultorio, hoy realmente tenemos estudios que nos dan una imagen que es casi como si fuera un preparado histológico. Entonces, tenemos una mucha mejor comprensión de qué es lo que está pasando en el ojo para decidir qué tratamiento es el más adecuado. Y aparte que antes confiábamos mucho en el poder resolutivo del ojo nuestro al hacer la observación. Pero estos equipos hoy en día ven más allá de lo que ve nuestro ojo. De tus Entonces, ojos. si bien siempre nos confiamos sobre lo que estamos mirando, todos estos estudios hoy en día son de gran ayuda porque nos dan información que, por más que lo miremos mucho y muy fijo, no la vamos a tener. Así que realmente hoy en día todo ese nivel de equipamiento es absolutamente imprescindible para poder hacer bien oftalmología. Y bueno, esos equipos tienen un precio elevado, pero bueno, ahí siempre estamos haciendo un esfuerzo para tener el mejor equipamiento posible para poder hacer lo mejor posible para nuestros pacientes. Bueno, no sé si después me vas a retar como paciente, pero después de verme, vos me realizas, el año pasado me realizaste un fondo de ojos. Ya te acá un fondo de ojos. Pero después que el fondo de ojos me llamó la atención porque no te conformaste con el fondo de ojos, empezaste con unos aparatitos a mirarme nuevamente los ojos. ¿De qué se trata esa? Una pregunta elemental para el gran público, Guillermo. Bueno, esos son distintos métodos de observación del fondo de ojo. Hay uno que es el que usamos más frecuentemente, que es la oftalmoscopía binocular indirecta. Es un equipo que nos ponemos como un casco en la cabeza para mirar al paciente, que miramos a través de una lupa. Pero también tenemos otro elemento que es la lámpara de hendidura, que es el aparato con el que usamos para tomar la presión y para mirar el ojo, para mirar si tiene cataratas, pero a su vez, usando la lámpara de hendidura y algunas lentes especiales, también podemos mirar el fondo de ojo, y ahí tenemos una observación también más detallada de algo que por ahí nos llamó la atención cuando lo estábamos mirando primero con la oftalmoscopía binocular indirecta. Son todos métodos que son complementarios y que uno va utilizando de acuerdo a la necesidad.
¿Cuáles son las enfermedades más comunes, Guillermo, de la vista? Y las enfermedades más comunes, o por lo menos las enfermedades más prevalentes que pueden llevar a una severa discapacidad visual, uno es la catarata, que es totalmente reversible. La otra es la retinopatía diabética, que es una causa de ceguera también totalmente prevenible. La otra es el glaucoma. El glaucoma es el aumento de la presión intraocular, que también es causa de ceguera y es totalmente prevenible. La degeneración macular relacionada con la edad serían las 4 más importantes en cuanto a que no tratadas o no diagnosticadas pueden producir una severa disminución de la visión. Y también a futuro, y bueno, hoy en día también, pero sobre todo en los países más asiáticos, pero a futuro en el resto del mundo, la miopía es algo que es un tema más relacionado con la parte óptica y refractiva del ojo, pero la miopía también es algo que está aumentando su incidencia a nivel mundial y que también en algunos casos puede ser causa de disminución de visión. Pero las 4 más prevalentes sobre las cuales se hacen campañas habitualmente es catarata, retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular. Hay una enfermedad común, perdón el término, que es la conjuntivitis. Y después están por compañeros de trabajo, en la tarea, imagínate que lo único que hago yo es leer 8 o 9 horas por día, por eso no sé nada de nada, hace 40 años, ¿no? Y la otra es que aquellas personas que tienen lentes de contacto, por ejemplo, mi hija, 2x3 hace alguna cosita que pone en úlceras, que pone en peligro la retina. ¿Qué pasa ahí? Los trastornos a los cuales te estás refiriendo son trastornos de la parte superficial del ojo, ¿no? Hay toda una serie de patologías que involucran lo que llamamos nosotros superficie ocular, que es la parte de párpados, conjuntiva y córnea, ¿no? Que es la parte más exterior donde el ojo entra en contacto. Y la conjuntiva vendría a ser como la telita que recubre la parte blanca del ojo, que es lo visible cuando abrimos los ojos, ¿no es cierto? La conjuntivitis es toda inflamación de la conjuntiva, o sea, conjuntivitis es de vuelta un término genérico como maculopatía. Sí. Y las conjuntivitis pueden ser infecciosas, que pueden ser bacterianas o pueden ser virósicas, pero también tenemos conjuntivitis alérgicas, conjuntivitis químicas, conjuntivitis medicamentosas en pacientes que consultaron muchas veces y siempre se están poniendo alguna gotita y terminan desarrollando una alergia a los medicamentos que usan. Así que hay distintos tipos de conjuntivitis, algunas son parecidas, otras no tanto. Y después hay otro gran grupo de enfermedades que entran dentro de lo que se llama el ojo seco. Hay personas que por distintas asociadas a enfermedades generales de tipo autoinmune de pronto tienen las mucosas secas a nivel ocular y en otras partes húmedas del cuerpo también. Y hay muchas personas hoy en día que por los ambientes muy acondicionados y por el hecho de que la mayoría de las personas están muchas horas mirando una pantalla de algo y con una baja frecuencia de pestaneo, los ojos se secan. Entonces, muchas personas tienen trastornos o molestias en los ojos que a veces son interpretados como conjuntivitis, pero que en realidad son nada más que trastornos derivados de cierto grado de sequedad del ojo. En general, estos pacientes se tratan con gotas lubricantes. Hay de distintos tipos dependiendo un poco de cada caso. Y en los usuarios de lentes de contacto, en general, lo que tienen muchas veces son trastornos de cierto grado de sequedad del ojo, que en el usuario del lente de contacto, como tiene puesto el lente de contacto sobre el ojo, ahí entonces a veces se seca un poco más y lo que se lastima no es la retina, sino lo que se lastima es la córnea, que es la córnea. La parte transparente. Sí, me corrigió la directora. De la parte anterior del ojo. Entonces, en general, los usuarios de lentes de contacto lo que la mayoría de las veces tienen son problemas más de superficie en la córnea. A veces se hacen pequeñas erosiones que se llaman queratitis, o a veces hacen úlceras, a veces hacen infecciones, hacen abscesos, que eso ya es más delicado. ¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas más comunes en la oftalmología, Guillermo?
Uf, probablemente la más común sea la operación de cataratas, ¿está bien? Esa probablemente sea la más común. Después sí, hay muchas intervenciones que se han ido desarrollando eh, sobre la córnea para tratar, por un lado, los problemas refractivos, o sea, ya hace más de 20 años o un poco más también, que han ido modificándose las técnicas, pero surgieron los aparatos con láser para hacer cirugías en la córnea para corregir miopía, hipermetropías y astigmatismo. Esos equipos han ido evolucionando en el tiempo, han ido evolucionando las técnicas, algunas cosas que se hacían se dejaron de hacer y fueron reemplazados por otros métodos más modernos. Eso está evolucionando permanentemente. Y a su vez también hay cirugías que se realizan para disminuir la dependencia del uso de anteojos en pacientes que tienen elevadas miopías, que se ponen unos lentes adentro del ojo. Eh, pero bueno, estas operaciones son menos frecuentes, pero forman parte del armamento de las cirugías que están disponibles. Y después también hay cirugías que se hacen para tratar patología específica de la córnea, como puede ser los trasplantes de córnea, que pueden ser trasplantes completos o a veces se trasplanta solo una parte de la córnea. Después hay cirugías que se hacen para el glaucoma, eh, en aquellos casos donde el tratamiento médico no es suficiente, que son algunas que se hacen con equipos de láser y otras que se hacen con cirugía. Después, bueno, mencioné la cirugía de la catarata. Después está la cirugía del desprendimiento de retina, que es otro gran grupo de cirugías que involucran patología de la retina. Y después también está la cirugía que involucra los movimientos del ojo, o sea, hay pacientes que tienen los ojos desviados, que eso se llama estrabismo, así que también hay cirugía para eh, tratar de enderezar esos ojos que están desviados, que eso habitualmente se hace tocando los músculos del ojo. Y después también, aparte de lo que es la cirugía del ojo, que es un poco lo que intenté resumir brevemente recién, están las cirugías de los alrededores del ojo, que es el hueco donde está metido el ojo, el hueco del cráneo donde está metido el ojo, que es la órbita, y entonces ahí hay patología de tipo inflamatoria, patología de tipo infecciosa, patología de tipo tumoral, hay algunos tumores de órbita que también son abordados por cirujanos oftalmólogos, y también hay patología de lo que es la vía lagrimal, que también es resorte del oftalmólogo. Y ahí se empiezan a entrar áreas comunes, porque también comparten territorio con patología de otorrinolaringológico, entonces hay algunas cirugías que se hacen en forma combinada. Algunos oftalmólogos también hacen algo de cirugía plástica de párpados, Mirá porque vos. también hacen cirugía de párpados. ¿Eh? Así que bueno, ahí ya se empiezan a mezclar un poco las áreas con otorrinolaringología, con cirugía maxilofacial, con cirugía plástica. Claro, todas estas preguntas, Guillermo, porque lamentablemente muchísima gente asiste a un consultorio oftalmológico solamente por miopías, presbicia y algún mal, entre comillas, dicho por alguien que no entiende mucho, mal menor. Pero evidentemente es muy amplia la actividad médica de un oftalmólogo, Guillermo. Y vos has dicho algo porque justamente cuando venía hacia el estudio, en Twitter me dieron un mensaje desde Mendoza de un chico de 20 años que está esperando, ustedes están esperando desesperados un trasplante de córnea. ¿Qué pasa ahí con los trasplantes de córnea? ¿No hay? ¿Cómo es la historia? A ver si me puedes informar Eh, algo. el trasplante de córnea es algo que se hace con bastante frecuencia y que ya se hace desde hace muchos años, ¿eh? Se hace desde hace más de 50 años. Esto se usa para reemplazar córneas que están enfermas o en algunos casos se hace en forma aguda o urgente para tratar algunas patologías específicas de la córnea. Obviamente que ahí lo que se requiere es una córnea de un
de un donante. O sea, se requiere disponer de la córnea completa del ojo de alguien que ha fallecido. Las córneas en este momento en la Argentina se obtienen del Cucaiba o del Incucay, que es el instituto que distribuye todos los órganos para trasplante en el país, donde los pacientes se anotan en una lista de espera y de acuerdo al orden de prioridad y al tipo de patología, esta organización nacional lo distribuye. Y también a nivel mundial, a diferencia de otros órganos que luego de ser extraídos del donante rápidamente tienen que ser trasladados, como uno ve a veces en aviones, o sea, como que hay una actividad sanitaria muy urgente para llevar ese órgano para que pueda ser trasplantado rápidamente la persona que lo está precisando. La córnea puede ser conservada en unos medios, que son unos líquidos especiales, donde la córnea puede permanecer varios días hasta poder ser utilizada. Varios días. Entonces pasa que hay en otras partes del mundo bancos de córneas. ¿Eso qué significa? Hay instituciones que son totalmente legales y transparentes que tienen excedente de donantes. Entonces, esas córneas que tienen un costo que no es excesivo, pueden ser adquiridas. Y esas córneas se envían vienen viajando en avión, son de organismos que están habilitados para procesar esas córneas y ponerlas en los medios de conservación, y entran al país, son obviamente registradas dentro dentro de lo que es la lista de los pacientes que están esperando para hacer un injerto, con total conocimiento del organismo nacional que se encarga de distribuirlo, y esas córneas se usan mucho para trasplantar pacientes. Y en general, este sistema tiene un poco la ventaja de que el paciente no tiene que esperar a que aparezca el donante, porque de pronto, como estos bancos de ojos siempre tienen excedente, entonces la disponibilidad es rápida, y entonces uno puede programar mejor la cirugía. Por último, Guillermo, el coronavirus. Uno de los síntomas, dicen los expertos, es un problema en la vista. ¿Cómo es esto? Y la pregunta sería, para mí, no solamente me están pidiendo que te diga cómo ingresa, sino me interesaría saber si deja secuelas, además. En principio, lo que más refiere la literatura es que el coronavirus lo que produce es una conjuntivitis, ¿está bien? Como podría ser cualquier conjuntivitis viral que uno puede tener en distintos momentos del año, y que a veces se producen como brotes o epidemias que son muy contagiosas. Las conjuntivitis virales por adenovirus, que son las que más acostumbrados estamos a ver, en general rara vez dejan secuelas. Con respecto al tema del coronavirus, todavía no, en general, la mayoría de los pacientes que aparentemente tienen, o sea, no son muchos los pacientes que tienen conjuntivitis, ¿está bien? Ah, mira vos. Todavía no hay un estudio si realmente estas conjuntivitis están dejando secuelas, pero lo más probable es que sean formas leves de conjuntivitis que se pasan cuando se pasa el cuadro viral. Como pasa muchas veces cuando uno está con un estado virósico, que de pronto está con la nariz medio tapada, con los ojos así medio colorados, y cuando se pasa la gripe se pasa todo. Específicamente lo único que sí hay que tener en cuenta es que algunos pacientes que consultan por conjuntivitis, esa puede ser se ha estudiado que eso puede ser una manifestación de un paciente que por ahí está siendo positivo sin tener todavía otras manifestaciones de la enfermedad, como son las típicas de tener fiebre o falta de gusto, o que no huele bien,
o ya los síntomas más evidentes que aparecen en todas las publicidades que uno tiene que chequear. Con lo cual, y un poco también por la cercanía que tenemos al revisar al paciente, Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. pasa también a los odontólogos, desde el principio que empezó esto, es como que cualquier paciente que viene, aunque no tenga síntomas, yo lo tomo como si fuera un paciente positivo, ¿está bien? Con lo cual, tengo que tomar ciertos recaudos para evitar eh, que el revisar ese paciente sea una fuente de contagio para mí, por así decirlo, ¿está bien? Y que yo al revisar ese paciente no sea un transmisor después con otro paciente que viene después Qué novela. que yo sea un transmisor del virus. Entonces, por eso es que obviamente todos los pacientes entran a la consulta con barbijo. Nosotros estamos siempre con el barbijo puesto, tenemos protección ocular, o usamos máscara o usamos antiparras. Al paciente siempre se lo revisa con guantes, que no es algo que lo hagamos habitualmente, pero los guantes con los que se revisa ese paciente eh, se descartan automáticamente con cada paciente. Algunos médicos usarán camisolín para revisar al paciente, otros usan el guardapolvo que se usa normalmente, porque tampoco es que uno está, no es que el paciente está oliendo mi ropa, nunca estamos tan cerca, ¿está bien? Y después sí hay toda una estrategia de limpieza de los equipos y del lugar donde estuvo el paciente hasta que ingresa el próximo paciente, ¿está bien? Que eso, digamos, no son estrategias que uno tenga habitualmente en lo que era una consulta normal antes. Si bien uno siempre limpia los equipos, hoy en día tomamos una serie de recaudos adicionales, que eso es lo que hace que uno tenga un tiempo de consulta. O sea, la consulta específica del problema dura exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos como 15 minutos antes o 15 minutos después que habitualmente estamos como limpiando todo lo que usamos para revisar ese enfermo y limpiando todo lo que el enfermo tocó mientras estuvo en el consultorio. ¿Se entiende? Sí, sí. Para darle ciertas normas de bioseguridad para que el ambiente en donde uno trabaja no sea un elemento de contaminación para otros pacientes. Una pregunta muy casera, muy de barrio, muy de familia, muy de amigos. ¿Tenés miedo, Guillermo? Sí, creo que, a ver, justamente tuve que dar una clase de todas las normas de bioseguridad que teníamos que implementar para poder atender a los pacientes, inclusive hacerles procedimientos y todo. Y creo que al principio todo el mundo tiene una primera etapa que es como de negación, después viene una segunda etapa de pánico, y creo que esas dos etapas ya las pasamos. Y creo que ahora hay la etapa esta es como, le dicen como una etapa como de aburrimiento o de sostén. En realidad creo que, bueno, ya hay cosas todavía que no sabemos. Obviamente que todo el mundo tiene miedo de contagiarse, pero la realidad es que contagiarse no significa que uno necesariamente se vaya a morir, como le pasa a todo el mundo. O Correcto. sea, en la gran mayoría de la gente es como una gripe o una gripe un poco más fuerte y después se curan. La posibilidad del contagio existe cuando uno tiene un contacto estrecho con alguien sintomático sin ningún tipo de protección. Si estamos todos con barbijo, manteniendo una distancia normal y en el caso nuestro, por ahí que estamos más expuestos, tomando todos los recaudos necesarios, el riesgo del contagio es bajo. Y creo que está ahí casi en un mismo, no en el mismo nivel que si voy al supermercado y estoy con un positivo cerca, pero creo que tomando ciertos recaudos, el riesgo del contagio es bajo. Y creo que en este punto donde ya eh, se han tomado todos los recaudos necesarios para poder poner el sistema de salud nacional en la mejor condición posible para enfrentar la epidemia, creo que en este momento ya es mucho más responsabilidad de cada uno mantener los recaudos necesarios para evitar el contagio y no tanto
y todo lo que se puede hacer a nivel sanitario, por supuesto, pero creo que es mucho conducta de cada uno. O sea, uno va caminando por la calle y uno ve como la gente se corre para no tropezar, para no rozarse, o sea, automáticamente la gente se ha vuelto como más educada en la calle. Obviamente que hay lugares donde esto es más fácil hacerlo, hay lugares donde esto es más difícil, pero por otro lado también me encuentro con gente que de pronto, porque a mucha gente el barbijo le da sensación de ahogo, se lo baja y entonces empiezan a charlar muy de cerca con otro, con el barbijo más bajo, y entonces a mí me dan ganas de ir diciéndole, no, ponete un poco más lejos, subite el barbijo. Y me pasa con los pacientes que vienen al consultorio y me dicen, ¿me bajo el barbijo? No, y digo, no, por favor, no se lo baje. Y mientras lo estoy revisando, no me hable, porque son todas situaciones. Pero bueno, creo que en este punto, así como hay gente que se cuida mucho, creo que es responsabilidad de cada uno, y creo que ahí va a estar más controlada todo. Ahora, qué sé yo, hay ciertas cosas que no se saben del virus y bueno, ojalá que salga todo lo mejor posible, pero vienen unas semanas medio complejas. Muchísimas gracias de todo corazón, Guillermo, querido médico argentino, estudioso, apasionado. Seguramente vos no necesitas que te hagan reportajes para que vayan pacientes, porque el que te quiere ver en tu consultorio tiene que pasar 3 o 4 meses, porque la gente te sigue, te quiere, te admira, te necesita. Ahora han bajado seguramente por miedo y no está bien, no solamente en tu especialidad. Me contaban cardiólogos que hay gente que se muere en la casa porque no se va a atender con el cardiólogo. Es un espanto esto. Sí, el miedo está bien cuando ayuda, para lo cual la precaución, la inteligencia, el amor a la vida es fundamental, pero no entrar en pánico, ¿no? Así que... No, seguro. No, eso no ayuda, y aparte que el pánico paraliza, y justamente uno en estas situaciones tiene que pensar, razonar y actuar en consecuencia, pero el pánico realmente no ayuda para nada. Bueno, esta nota, creo, va a subir a las redes, está por distintos canales. Espero que sea un modesto apoyo a la necesidad que la gente acuda periódicamente al oftalmólogo, no solamente para cambiar los anteojitos o el colorcito y qué sé yo, sino por todas las enfermedades que ocurren en la vista, como nos has enseñado en esta nota, querido Guillermo. Muchas gracias por haberte prestado este reportaje, así que de todo corazón lo mejor para vos. Por ahora, y te lo voy a decir personalmente, te saludo con el corazón y la mente. Cuando pase esto, que todo pasa, te daré un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido útil, muy agradable la charla. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar.
¿Qué les ha parecido, amigos, amigas de toda la República Argentina, las enseñanzas, las informaciones formativas que nos ha dejado este oftalmólogo de enorme prestigio en nuestro país? A cuidarse. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Chao.